Vamos a nuestra primera entrevista a conectarnos en unos segundos nada más. Agradecemos la presencia en esta agenda apretada. Sabemos justamente que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de abocar conocimiento en el Pleno de este informe y las recomendaciones, la investigación que ha realizado la Comisión Multipartidista de este caso Encuentro El Gran Padrino. Bueno, tiene varios nombres. Lo que sí sabemos justamente es que la Comisión de la Asamblea Nacional recibió comparecencias de funcionarios de el gobierno, del actual gobierno del Ecuador, información y archivos justamente de investigaciones de la Policía Nacional, y ya tienen aprobado por mayoría justamente de esta comisión un informe con recomendaciones, entre las que tiene justamente el iniciar juicio político al presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Estamos con Viviana Veloz, presidenta justamente de esta comisión multipartidista, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Buenos días. Buenos días, Verónica y Jorge. También buenos días a toda la audiencia de este programa, de este medio de comunicación Wambra. Gracias por la invitación. Asambleísta, hagamos un recuento. Primero, el informe borrador, llamémoslo así, que diera la comisión el día martes, hablaba de dos causales, que era traición a la patria y el tema de cohecho. Finalmente, ayer en la asamblea, en la comisión, fue aprobado únicamente una de estas causales. Coméntanos cuál era el contenido y por qué ustedes como comisión vieron necesario apelar estas dos causales. Buenos días. Como ustedes saben, la comisión vino realizando una investigación muy exhaustiva que al inicio empezó con la investigación dentro de la estructura criminal en las empresas públicas Selet, Senel, Floped y Petroecuador, y desde el 13 de febrero la comisión, después de las revelaciones del archivo de la investigación del caso León de Troya, también empezó la investigación sobre los vínculos de la mafia albanesa y el narcotráfico con el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Después de todos los elementos probatorios y de las comparecencias que ha recabado la comisión, tanto pruebas documentales y testimoniales, los comisionados, por mayoría, 6 de 7, llegamos a la conclusión que el presidente de la República, y recomendamos esto así al Pleno de la Asamblea Nacional, habría incurrido en lo que determina el artículo 129, numeral 1 de la Constitución, esto es atentar contra la seguridad del Estado, y el numeral 2, atentar contra la administración pública. Por eso en nuestras recomendaciones se le envía al Pleno de la Asamblea Nacional para que se apruebe este informe y de ahí este informe sea un elemento probatorio, si bien es cierto no es vinculante el informe, pero sea un elemento probatorio para que se incorpore en la solicitud de juicio político que se presente y que posteriormente el CAL califique y remita a la Corte Constitucional para que también tenga el dictamen de admisibilidad. Ajá, pero entonces, digamos, ¿estas dos causales quedan en pie o el tema de traición a la patria No, se revisó? las dos quedan en pie. Nosotros hemos aprobado las dos causales, que son la 129, numeral 1, delitos contra la seguridad del Estado, la 129, numeral 2 de la Constitución, delitos contra la administración pública. Ahí hay que señalar que en la misma Constitución, en esta parte que estoy en este momento explicando, también dice que tiene que tener una norma conexa con el Código Orgánico Integral Penal. Para el delito, para el numeral 1, son los delitos contra la traición a la patria, que nosotros hemos dicho que es del 353, numeral 7, y lo que es en el 129, numeral 2, ha incurrido en delitos como confusión, cohecho, peculado y otros delitos más, pero hay que recordar que nuestra apreciación es de carácter subjetivo, que nuestra responsabilidad es ejercer el control político, y este juicio tiene más de político, o sea, es político. La responsabilidad de establecer sanciones penales es de la justicia, y por eso dentro del mismo artículo, en el 129, también establece que para invocar estos artículos y también para conectar con lo que tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal, no se necesita que tenga la persona, en este caso presidente o vicepresidente de la República, una sentencia ejecutoriada en firme. Es un juicio político con carácter subjetivo que parte del principio de responsabilidad y cuando el primer mandatario ha perdido la confianza de los ecuatorianos. En este caso, Sí. es lo que ha sucedido con el presidente de la República. De acuerdo, justamente llama la atención, si bien está en el ojo del huracán, en la atención pública, lo que pueda suceder con estas recomendaciones directas sobre la responsabilidad directa o indirecta por acción o omisión del presidente de la República. ¿Qué otros hallazgos han tenido justamente o recomendaciones sobre otras responsabilidades y esta estructura justamente de allegados, funcionarios públicos de la presidencia de la República, del gobierno actual de Ecuador, que usted nos pueda comentar han generado desde este informe? Bueno, hablemos de lo que tiene que ver primero el 129, numeral 1, los delitos contra la seguridad del Estado.
En la Convención de Palermo, esa Convención de Palermo que el presidente utilizaba para que los ciudadanos se engañen y le aprueben la consulta popular, porque la pregunta gancho era el tema de la extradición. En esa misma Convención de Palermo y también la ONU ha declarado al enemigo del Estado al narcotráfico, en tanto en cuanto pone en riesgo la seguridad del Estado. El presidente de la República conoció el informe que investigaba los nexos de la mafia albanesa y del narcotráfico el 7 de julio del 2021, exactamente a las 13 horas con 40 minutos. Y eso no solo se lo puede constatar en la información que entregó el medio de comunicación Aposta, también la Fiscalía General del Estado ha certificado que existe 11 cuerpos con 1.109 fojas en la que se encuentra toda esta investigación, que fue archivada de manera muy oscura. De eso tenía conocimiento el presidente de la República, la ex comandante de policía Tanya Varela, la ex ministra de Gobierno Alexandra Vela, el general en servicio activo Giovanni Ponce, que nunca quiso comparecer a la Asamblea Nacional, y en ese informe, tanto en el resumen del informe, que es del que el país ya tiene conocimiento, ahí reposa las transcripciones de las interceptaciones de llamadas en las que se vincula a Rubén Cherres Fagioni, al cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera Druet, y al ciudadano albanés Dritan Yilka. Pero no solo es de esto, también otro organismo de control que entregó la información con carácter de reserva, que no tenía por qué entregarla así, pero quisieron poner un candado para que el Ecuador no pueda conocer lo que reposa en esa información, pero que los comisionados ya tenemos conocimiento, porque este representante también así en su comparecencia con carácter de reserva manifestó que ellos estaban investigando los nexos tanto de los ciudadanos albaneses como los de los otros ciudadanos que están siendo investigados por la estructura criminal en las empresas públicas. Esto es el señor Rubén Cherres, el señor Danilo Carrera Druet, entre otros, y que esta gente estaba lavando dinero presuntamente proveniente del narcotráfico a través de empresas fachadas como de exportación de banano, marisco y también de empresas que se constituyeron para la construcción. Ese es otro elemento, así como también las comparecencias, las versiones, que son pruebas testimoniales, en las que también ratifican que el presidente de la República tenía conocimiento. El presidente, a tener conocimiento de este informe, que es gravísimo, que ha permitido que la mafia coopte varias de las provincias del país, esa misma mafia albanesa que instauró escuela de niños sicarios en Guayaquil, en Esmeraldas, el presidente ha incurrido en lo que determina el artículo 129, numeral 1, que es el de atentar contra la seguridad del Estado. Pero además también hay que mencionar que el deber que tiene el primer mandatario, esto es Guillermo Lasso, es de llevar a cabo una política de seguridad para prevenir el avance del narcotráfico, algo que no tiene el país, algo que el presidente no ha podido combatir. Y claro, no podía combatir porque él estaba protegiendo los nexos de su cuñado y de su amigo más cercano, como es el señor Rubén Cherres. De ese modo, el presidente ha incumplido su rol de guardián de la seguridad de los ciudadanos. Ahí también hay que señalar que se pidió las bitácoras de Carondelet, que son también con carácter de reserva y en el que se puede constatar varias de estas visitas. Nosotros vamos a solicitar la desclasificación de esta información para que se levante la reserva y el país pueda también conocer lo que reposa con carácter de reserva. Ahora, asambleísta, un personaje, digamos, que ha aparecido en todas estas investigaciones es el señor Norero, a quien de alguna manera se le ha señalado por hacer aportes a las campañas presidenciales, y en una de estas últimas filtraciones también se hablaba de a un aparente apoyo a la campaña del señor Arauz. Hay que preguntarle por qué, por ejemplo, en este informe no, o más bien dicho, se señala únicamente al presidente Guillermo Lasso y no se habla de otras vinculaciones con este tema de la mafia, como han señalado varios asambleístas. Bueno, primero hay que señalar que no es el señor Norero, es el señor Leonardo Cortázar, quien estaba operando a través de las empresas públicas. Estaban en el entramado de corrupción en Celet, Cenel, Floped y Petroecuador, que era uno de los operadores del señor Danilo Carrera Druet, del señor Rubén Cherres Fagioni, del señor Hernán Luque Lecaro, que fue ex vicepresidente del Banco de Guayaquil por 4 ocasiones. El presidente, según lo que la superintendenta de bancos en su comparecencia manifestó, ejercía funciones desde 1993 en el banco, y el presidente le puso a un hombre muy torpe, como dijo él, a manejar más de 13 mil millones de dólares, que son fondos de los ecuatorianos. Toda la investigación reposa ahí, los nexos que tienen con el señor Cortázar, pero cuando usted me pregunta que el financiamiento del señor Leonardo Cortázar a la campaña del señor Andrés Arauz,
ahí hay que recordar y que hay que hacer énfasis que esta investigación radica en el presidente de la República, Guillermo Lasso, y cualquier legislador de cualquier tienda política puede también iniciar la investigación si cree que es pertinente, que podrían haber existido este financiamiento del señor Leonardo Cortázar hacia el señor Andrés Arauz, aunque Andrés Arauz ya se ha pronunciado y ha dicho que eso es totalmente falso. Vuelvo y repito, cualquier legislador puede fiscalizar estos hechos para que también puedan determinar sus conclusiones, sus recomendaciones y poder esclarecer lo dicho por el señor Cortázar y lo dicho por el señor Andrés Arauz. Como le digo, el objetivo de la investigación y lo que se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional era investigar los nexos del señor Guillermo Lasso Mendoza en el entramado y la estructura de corrupción en las empresas públicas y luego esta revelación sobre el financiamiento del narcotráfico en la campaña del señor Guillermo Lasso Mendoza, porque en las transcripciones de la investigación del caso León de Troya, el señor Rubén Cherres Piegioni, así como el señor Dritan Gilca, mencionan que habrían aportado $1,500,000 de dinero proveniente del narcotráfico a la campaña del binomio Lasso Borrero, y que si tuviéramos un Consejo Nacional Electoral imparcial, el día lunes 13 de febrero habría iniciado ya una investigación de oficio y nos habría entregado las cuentas de campaña que en este momento se niegan a entregar para que la comisión, o en este caso mi facultad de legisladora y que también tengo la facultad de ejercer el control político y de fiscalizar, poder revisar esas cuentas de campaña. Pero aquí se han negado y evidentemente la señora Diana Tamaín quiere proteger al presidente de la República y está incurriendo en incumplimiento de funciones. También nosotros vamos a solicitar que también se pueda iniciar un proceso de juicio político en contra de la señora Diana Tamaín, porque no es la primera acción u omisión que ella tiene en su facultad de presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es gravísimo que no quiera entregar las cuentas de campaña y es gravísimo que no haya iniciado ya un expediente para investigar si es cierto o no el financiamiento del narcotráfico en la campaña presidencial del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Ahora, vamos justamente con la propuesta de la agenda legislativa. ¿En qué tiempo ustedes consideran o han conversado justamente con el CAL, con el presidente de la Asamblea Nacional? El Pleno tomará conocimiento de este informe para votación. Sabemos justamente que hay otros factores como consultas a la Corte Constitucional que se deben hacer en este seguimiento justamente de control político al presidente de la República. ¿Cómo está la agenda legislativa una vez ya aprobado este informe? El día sábado ya la Asamblea, el presidente ha convocado ya a sesión de pleno para conocer, para que el resto de legisladores puedan conocer el informe, se pueda debatir y también se pueda aprobar. Existen ya pronunciamientos de diferentes fuerzas políticas. Hemos visto un comunicado ya de la bancada de Pachacuti que ha manifestado que van a dar paso a la aprobación del informe que realizó la Comisión por la Verdad y la Justicia, así como también el sector de la bancada de la Izquierda Democrática, la bancada PSC, la bancada Social Cristiana, ciertos legisladores también que pertenecen al sector de independientes, así como también la bancada de la Revolución Ciudadana. Una vez que se apruebe este informe, de manera inmediata se procederá a presentar ya ante el Consejo de Administración Legislativa la solicitud de juicio político para que el CAL pueda calificar y una vez que se califique pueda trasladar a la Corte Constitucional. Estos serían los tiempos. Si la Corte da el paso de su dictamen de admisibilidad, inmediatamente el CAL, una vez que reciba este dictamen, tiene que entregar este proceso a la Comisión de Fiscalización e iniciar con la etapa de sustanciación y aporte de las pruebas, así como también para que el presidente de la República pueda ejercer su derecho a la defensa y de ahí trasladar al Pleno de la Asamblea Nacional todo lo que se haya realizado en la Comisión de Fiscalización. Ahora, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que tendría que hacer específicamente? Validar si las causales que el informe ha invocado son o no constitucionales, entiendo. Como lo dije al inicio, la Corte, el juicio político, la solicitud de juicio político parte del principio de responsabilidad, del principio de oportunidad, así como también es un juicio político con carácter subjetivo. ¿Qué es lo que tiene que revisar la Corte? Elementos de forma, porque así lo determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Cuáles son estos dos elementos de forma? El primero, que tenga 46 firmas de respaldo, que así lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El segundo, que lo que se invoca tanto en el 129, numeral 1 y 129, numeral 2, tenga concordancia con lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí hay que señalar que no se necesita sentencia ejecutoriada en firme. En la misma Constitución
en la parte del artículo 129 también esclarece que no se necesita que exista ya una sentencia en firme para que se pueda procesar vía juicio político al presidente o al vicepresidente de la República. Tan solo son elementos de forma que la Corte debe revisar y dar paso a la admisibilidad y trasladarlo nuevamente a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué tan factible es que en el contexto en el que estamos y tomando además en cuenta que este es de los pocos juicios políticos, si no, dos, en realidad se han realizado dos juicios políticos a una autoridad de tan alto nivel, ¿qué tan es posible que en realidad este juicio político se dé? Mire, el país en este momento está atravesando una profunda crisis económica, una crisis de seguridad, y la crisis de seguridad se debe al haber permitido que el narcotráfico coopte las diferentes instituciones y funciones del Estado, así como también que y que la mafia albanesa se haya instaurado en nuestra población. Pero además, ¿qué tan factible es? La Asamblea Nacional se ha pronunciado, 94 votos para crear la comisión que investigó el caso Encuentro. Y esos mismos 94 votos, le puedo decir con toda certeza que se reflejarán el día sábado para aprobar este informe con la investigación, con las conclusiones y las recomendaciones de iniciar un juicio político. Nosotros presentaremos la solicitud de juicio político, pero será la Corte Constitucional la que tenga la facultad de decidir. Será el pueblo ecuatoriano que estará vigilando la actuación de esta Corte, que no tiene que actuar con sesgo político, tiene que actuar jurídicamente como jueces constitucionales, apegarse a lo que dice el derecho, apegarse a lo que dice la Constitución, apegarse a lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Mal haría la Corte Constitucional en este momento en bloquear esta salida democrática que el pueblo ecuatoriano está esperando. No es una acción de las fuerzas políticas, ya este es un pedido y un clamor ciudadano que se reflejó el 5 de febrero en las urnas, que le dijeron al presidente de la República un contundente no. Más del 84% de ecuatorianos ya no creen en la palabra del presidente de la República, y 84% de ecuatorianos están esperando que exista una salida democrática a este problema en el que atraviesa el país. Existen muchas maneras. La primera, la renuncia del presidente. Sabemos que no lo va a hacer. La segunda, la revocatoria del mandato. El Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral han puesto muchas trabas para dar paso a que se inicie este proceso. El tercero, una posible muerte cruzada. El cuarto, lo que se está ahorita iniciando, que se va a iniciar, que es la solicitud de un juicio político, y que sabemos que la mayoría de legisladores van a dar el voto, si la Corte da el paso con su dictamen de admisibilidad, van a dar el paso para que se pueda procesar políticamente al presidente de la República. Finalmente, usted ha planteado diferentes escenarios en esta tensión política que vive el país. Al interno de la bancada de UNES, ¿cuál es la posibilidad o a qué le apuesta justamente para fortalecer la institucionalidad en el país? ¿Cuál será el camino justamente que ustedes le propongan desde la Asamblea Nacional al país? El camino es una salida democrática, una salida institucional, una salida que está plasmada en la Constitución, que es la presentación de este juicio político. Esa es la salida a un mal gobierno, a un gobierno que ha demostrado incapacidad, a un gobierno que no ha podido garantizar 4 pilares básicos en nuestro país, como son la seguridad, el empleo, la educación, la vivienda, y que no ha podido consolidar de esta forma un mínimo pacto social entre la población. Un gobierno que prefiere proteger a su cuñado, que prefiere proteger los vínculos del narcotráfico y la mafia albanesa, y que esto sucede precisamente cuando se une el poder económico y el poder político para beneficiar a las élites, sea de forma legal o ilegal. Por eso, una salida democrática y que está en la Constitución, que no es golpismo, que no es desestabilización, es presentar esta solicitud de juicio político, porque no es una demanda de las fuerzas políticas, valga el caso aclararlo, sino que es una demanda de las y los ecuatorianos. Si usted hace una consulta, la gente le va a decir que ya no quieren que Guillermo Lasso siga en Carondelet. Si dieran paso a la recolección de firmas, le aseguro que en menos de una semana se recogerían las más de 2,5 millones de firmas que se necesitan para solicitar la revocatoria del mandato. El presidente no puede seguir aferrándose al cargo, y es por eso que le hemos dicho que entregue las llaves de la democracia, dé un paso al costado y permita que otra persona que tenga más preparación, que tenga más conciencia, que tenga más capacidad de cómo se debe manejar y conducir un país esté al frente. Asambleísta Veloz, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias.